¿Qué tal? Soy Mónica Conde de Ambiente Plástico, directora de Ambiente Plástico. La conferencia de hoy está dividida en 5 partes. La primera está hablando de las implicaciones y los principales riesgos que estamos enfrentando en esta pandemia, cómo está México en aspectos generales para ubicarnos en el contexto global. Hablamos de la industria mundial de plásticos, hablamos también de la industria mexicana de plásticos y presentamos también las implicaciones en los mercados finales del sector de plásticos. La pandemia COVID-19 pues es una de las pruebas más difíciles a las que nos hemos estado enfrentando en la historia de la humanidad moderna. Además de todos los aspectos económicos, las caídas en los productos internos brutos que ya se anticipan, pues estamos hablando de que también ha provocado ansiedad y un drama político muy importante. Los sistemas de salud se han desbordado hasta en los países de economías más avanzadas, ha habido cambios geopolíticos, ha habido también, pues según el Fondo Monetario Internacional, pues la dictamina como la economía, la dictamina como que la economía mundial ahora se enfrenta a la peor recesión desde la Gran Depresión. La pobreza extrema mundial pues aumentará por primera vez en más de 20 años y esto pues realmente es algo que está afectando de una manera inusitada a toda la industria del plástico. En esta gráfica pues es obvio con las simples imágenes que aquí presentamos, en donde vemos que pues realmente no se puede negar que el plástico ha sido el elemento, el material que ha permitido proteger a la humanidad del contagio entre unas y otras personas. No obstante, pues esto, a pesar de que ha facilitado que se desarrollen los productos y que muchas empresas incluso que no estaban acostumbradas o no hacían esta línea de productos hoy estén haciéndolos, las compras de pánico que se generaron al principio y pues ahora nuevamente en esta segunda etapa en donde está habiendo nuevamente cierres de las economías y de los comercios, pues se crean compras de pánico que a su vez provocan un incremento en la demanda de la gran mayoría de los productos, que tiene que ver con los envases, que tiene que ver con todos los productos de protección para el sector salud principalmente, desde la ropa, equipamiento, las caretas, los cubrebocas, hasta pues todos los implementos que se utilizan ya para curar, desde una jeringa hasta todos los sistemas, por ejemplo, de sueros y demás. En fin, hay una gran cantidad de productos. Hablamos de que se ha facilitado el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, pues precisamente gracias a esto. El plástico pues está presente prácticamente en todos los ámbitos que tienen que ver ahora con la protección. Obviamente pues todo esto ha acarreado una serie de problemáticas en donde el principal problema es el tema de los desechos sólidos. Hasta antes de la pandemia pues ya venían avanzándose pues algunas de las políticas que tenían que ver con la implementación de sistemas de economía circular para promover el reciclaje, el reuso, la reutilización de plásticos y en muchos casos pues también se dieron algunas prohibiciones. Hoy, ante esta pandemia, pues esas prohibiciones se han frenado. Hay algunas regiones en Estados Unidos, en Europa, ciudades muy particulares en donde prohibiciones que se habían gestado ya y aprobado, por ejemplo, contra el uso de la bolsa tradicional para supermercado, pues dejaron de proceder, se hicieron a un lado. El mismo México, a pesar de que sigue activa esa ley, pues sigue el uso de bolsas porque pues es el elemento que nos permite transportar y usar muchos de los productos e incluso proteger los mismos desechos
desechos incluso de alto nivel infeccioso, pues la bolsa es el único medio que nos permite proteger al pepenador, al recolector de basura, para que no esté en contacto pues con toda esta infección que se está propagando por todos lados. Así que el plástico, a pesar de que obviamente sí está siendo un elemento protector, pues hoy tenemos que ser mucho más firmes también en todas las políticas que tienen que ver con la separación y con el correcto manejo de los residuos y desechos plásticos. Es un hecho que pues el crecimiento a nivel global este año pues será de crecimiento, con excepción de China particularmente y algunos países en Asia, pero pues van a se desacelera sustancialmente la economía. La buena noticia es que, bueno, pues todo mundo y todas las proyecciones esperan que ya el año que entra haya crecimientos. A nivel global, pues espera una caída particularmente entre el 3 y hay algunos analistas que proyectan caídas hasta del 5%, pero pues para el año 2021 pues ya se espera un crecimiento de alrededor del 6%. Hay economías en donde saldrán más afectadas, por ejemplo en Latinoamérica hay caídas fuertes, está 10%, México pues también está en esos niveles, entre 6 y 10% de caída. Algunos analistas son un poco más pesimistas y proyectan mayores caídas, pero bueno, pues lo único que nos queda es, después de tocar fondo, es salir adelante, crecer, y bueno, pues tenemos varios aspectos a favor. Esta es la proyección a nivel global desde algunos años atrás, desde 1980, pues hemos visto que de alguna forma se había mantenido la economía, hay bajas, altas, pero en la crisis financiera del 2009 tuvimos un decrecimiento del 0.1%, y si lo comparamos con lo que tendremos en este año, pues es sustancialmente mayor, ¿no? Una caída del 3%, si bien nos va, pues es un tope bastante fuerte, una caída bastante fuerte para la población, para la humanidad, para toda la economía global. México tiene muchos desafíos que cumplir, pero también tiene muchas ventajas. Aquí pues hablamos de algunas de ellas, pero la que me llama la atención resaltar son los 12 acuerdos que tenemos de libre comercio con 46 países. Esto nos pone en una posición muy interesante, no nada más geográficamente, sino que también económicamente, porque pues somos un país que brinda las posibilidades para generar industria. Por fortuna, a pesar de que el gobierno no apoya la inversión privada extranjera, pues hay mucho interés en nuestro país, en nuestra región, ya que estamos cerca del principal consumidor, que es Estados Unidos, y ahora también con los cambios políticos que está teniendo este país, seguramente habrá ventajas en las que pues no nada más México las aproveche, sino que están viendo a México como un terreno fértil para la inversión. Países como China en el sector automotriz, por ejemplo, o todos los países europeos que están presentes en el mercado nacional con plantas de producción para poder abastecer la cadena productiva del sector automotriz, del sector electrodomésticos, el mismo sector agrícola. Es uno de los sectores que arrastra una gran cantidad de empresas con el interés de poder exportar hacia Estados Unidos y otras partes del mundo, no nada más Estados Unidos, pero sabiendo que con México, pues nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, pues está puesta la mira de muchos países en nuestra región. Los principales desafíos son 4 los que yo puedo visualizar de nuestro país. Uno, que tiene que ver con la productividad laboral, en donde la industria, y particularmente el plástico, tiene que invertir muchísimo en temas de automatización, en temas de capacitación para el personal, porque si bien somos uno de los países que más
horas de trabajo tiene. No estamos en los primeros lugares cuando se trata de productividad, así que ahí tenemos mucho por hacer. Hay que automatizar nuestras empresas y pensar que eso no va a quitar mano de obra. Al contrario, tenemos que calificar mucho mejor nuestra mano de obra a través de temas también de capacitación y de desarrollar la creatividad. Yo creo que es una de las ventajas que tenemos que aprovechar en este sentido. Los temas de corrupción, que es la bandera que está manejando el actual gobierno, pues ojalá se logre hacer algo, pero bueno, pues llevamos años con este cáncer que ataca mucho al país, pero que a pesar de ello, pues ha habido crecimientos. Petróleo y gas, uno de los negocios que hoy en el mundo se está orientando hacia negocios de mayor valor agregado y no a las refinerías. Bueno, pues en nuestro país estamos ahí al revés y yo creo que se va a hacer un grave problema, un gran error en el que estamos cayendo. Pero bueno, pues eso espero que se logre resarcir con el tiempo. Y pues obviamente en temas de política no soy yo la que puede hablar en detalle, pero ahí pues estamos mal y tarde en muchos aspectos. Este populismo que estamos viviendo yo creo que puede ser una muy mala decisión para el desarrollo del país. En general, pues yo creo que son más las ventajas y yo espero que la inercia que tiene la industria del plástico pues favorezca el crecimiento de nuestro sector y de otros sectores que pues fortalecen a la economía del país. La realidad es que hasta durante el primer trimestre pues las exportaciones cayeron. El COVID fue un hecho que pues al cerrar la industria, cerrar todos los comercios, pues frenó también los cierres de frontera, frenaron sustancialmente las exportaciones, pues exportamos principalmente a Estados Unidos y pues aquí vemos las caídas que tuvimos, por ejemplo, en manufactura del 41%, en autopartes casi 80%, textiles, en fin, en todos los aspectos caímos en las exportaciones. Hubo muchos detalles, obviamente cierres de frontera, obviamente también los cierres de plantas y demás, pero este segundo semestre pues esperemos que ya la reactivación se haya pues acomodado de alguna manera para que al menos las caídas no resulten tan graves como lo resultaron durante este primer semestre. México es uno de los principales socios, es de hecho más bien el principal socio comercial de Estados Unidos. Y eso es lo que precisamente les mencionaba hace rato, ven los otros países del mundo. Estamos tan cerca de Estados Unidos, uno de los mercados más importantes, y hoy con la guerra comercial que tienen con China, pues México se ha convertido en el primer socio comercial y es la gran oportunidad para poder estar vendiendo productos a este mercado a través de una mayor integración de cadenas, ya que el mismo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, nuevo Tratado de Libre Comercio con ellos, abarca la necesidad, o más bien impone la necesidad de que las cadenas estén cada vez más integradas a nivel regional. Así que hay muchas oportunidades para desarrollar nuevos productos que se traían de importación y bueno, pues veremos cómo empezarán a llegar también empresas de otros países para poder volverse parte de esa cadena de suministro, o bien pues que empresas mexicanas quieran invertir y poder apostarle a este sector tan importante para poder llegar con productos terminados a la región de Estados Unidos y Canadá. Esta ya es la industria del plástico. En la industria del plástico podemos ver cómo desde principios del siglo, del año pasado, del siglo pasado, cuando inicia la era del plástico principalmente, pues con la producción y la invención de la baquelita, pues ha habido muchas crisis. Desde la Gran Depresión de 1929 hasta esta que estamos viviendo ahora, pues podemos ver que el plástico no ha dejado de crecer. En el intermedio pues podemos ver
muchas de las afectaciones, creación de nuevos plásticos, algunos ataques que ya empiezan a surgir, particularmente con el tema de la comunicación, el desarrollo de Internet, mucha información que muchas veces resulta sensacionalista, amarillista, que va en contra del desarrollo del sector, pero que a pesar de todo eso no ha dejado de crecer el consumo de plásticos. Y hoy por hoy, con un petróleo muy barato, pues muchas de las empresas que se dedican a la petroquímica a nivel global, los grandes productores de petróleo, pues le están apostando todavía más al desarrollo de la producción de resinas, de plásticos, porque es ahí donde se queda el valor agregado en lugar de las gasolinas o de los combustibles. Así que podremos visualizar que en el futuro habrá una mayor producción de plásticos y que a pesar de todos estos ataques y prohibiciones que se habían querido imponer, pues seguirá siendo el material hoy por hoy de mayor sustentabilidad, y que si se califica contra todos los temas de ciclo de vida y contra análisis muy puntuales de ciclo de vida contra otros materiales, veremos que el plástico tiene las de ganar en casi todos los productos que van dedicados al sector de envase, al sector salud, al sector automotriz, porque con él pues se ahorra energía, con él podemos evitar muchas cosas. Hay mucho que hacer en tema de gestión de residuos y es ahí donde se tiene que trabajar, obviamente pues también muy ligado al tema de la educación. A nivel global, la distribución de plásticos, podemos ver en esta gráfica que el 51% está en la región de Asia, dominada por China, con el 30%, Japón un 4% y el resto pues el 17%. Europa ocupa el 17% y estamos nosotros inmersos dentro del tema con un 1% de aportación, como México, pero regiones como pues Medio Oriente, Europa del Este y Latinoamérica, pues son regiones que tienen, el mismo África, todo lo que tiene que ver la región africana, pues son regiones que tienen un consumo per cápita muy bajo en plásticos, así que serán las regiones con mayores índices de crecimiento en cuanto a consumo e industria del plástico se refiere. Hablando de México, ya particularmente hablando de la industria del plástico, quisiera aquí enfatizar cómo impacta tanto en el Producto Interno Bruto como en las unidades económicas y el número de trabajadores. Vemos el círculo grande, es lo que es a nivel nacional la industria en general, el Producto Interno Bruto nacional, lo que genera es de 1.2 billones de dólares. En cuanto a lo que es la industria manufacturera, el círculo azul representa el 30.4% del Producto Interno Bruto nacional y dentro de la industria manufacturera, plásticos representa el 3.6% del Producto Interno Bruto. En unidades económicas, que son el número como lo registra el país y que muchas veces son nombres de empresas, bueno, hay un total de 5.4 millones de empresas, 610,000 representan la manufactura con el 11% y dentro de la manufactura, plástico representa casi el 1%, el 0.8% con 5.300 empresas. En términos de trabajadores, la industria del plástico representa el 3% de la industria manufacturera con 300,000 trabajadores. Esto es nuestro sector y esto es un mapa, digamos, para ubicar lo que somos como sector dentro de la industria nacional. Uno de nuestros grandes problemas es que somos totalmente dependientes en materias primas. Importamos prácticamente pues una gran cantidad. Somos exportadores de polietileno, tereftalato, algo de polietileno y de PVC. Lo que vemos aquí claramente es que tenemos una necesidad de productos de importación de todo tipo. Esto abarca el capítulo 39, que representa pues todo lo que son productos de resinas y sus manufacturas, pero somos 100% deficitarios. Hemos visto cómo ha crecido y hemos venido creciendo nuestro consumo local a través de las importaciones, ya que no ha habido mucho crecimiento, de no ser la última planta de Braskem Midesa que produce pues un poquito más de 1 millón de toneladas de poliolefinas. En términos de maquinaria, esta es una gráfica interesante. En el año 2001
Alemania representaba el 16% de las importaciones. En el año 2019 representa el 21%. Hemos venido creciendo nuestra participación de importaciones de Alemania pero llama la atención aquí ver cómo a principios precisamente también de este siglo China no tenía participación, digamos, en las importaciones de maquinaria, y hoy por hoy pues ya representa el 14%, ubicándose en el tercer lugar de importación de bienes de capital al país. Así que los chinos han mejorado sustancialmente, están presentes en el mercado nacional con muchas marcas. En inyección están también por inaugurar una nueva planta de fabricación de máquinas de inyección, algo que pues es muy buena noticia para el país. Y así como China está llegando al país para producción de máquinas, veremos más adelante que habrá tanto productores de moldes viniendo de todas partes del mundo, y pues espero que también a lo mejor de algunos tipos de maquinaria, tanto para ensamblaje como fabricación total. Esta es la cadena de suministro de la industria del plástico. Aquí lo vemos cómo estamos desde la producción de resinas hasta el consumo final, lo que representa la fuerza laboral, el total de empresas y el valor del Producto Interno Bruto del país, lo que representa, que lo veíamos anteriormente, pero aquí ya el número de empresas, no de razones sociales. Estamos hablando de 3.500 empresas de transformación, 190 empresas de distribución, 70 de empresas fabricantes de compuestos, tenemos 145 empresas recicladoras, y bueno, en general también tenemos un grupo importante de distribuidores, tanto de maquinaria y productores de resina, pues solamente 15 empresas. Este es el ciclo de vida de productos de plástico. En 2019 tenemos esta gráfica es la misma que la anterior, pero representada en una forma cíclica, como ahora lo queremos representar como una economía circular, en donde vemos claramente pues que requerimos de importaciones de productos para poder entrar con el tema de materias primas. Después, pues obviamente sí exportamos, como les decía, principalmente PET y PVC son los principales productos que exportamos al mundo, pero pues dependemos de una gran medida de las importaciones. La fabricación de productos representa alrededor de 7.5 millones de toneladas, y las importaciones pues también de producto terminado que vienen dentro de otras fracciones son importantes de considerar, pero difíciles de calcular para saber exactamente cuál es el número. Pero bueno, pues en un futuro espero que no solamente el reciclado mecánico, que México está muy bien posicionado, podamos tener otro tipo de reciclajes más adelante importantes. Esta es la planta productiva de México en materia petroquímica, donde están los plásticos, los que trabajamos, los que tenemos y los que producimos en el país. El número de empresas, 670 empresas en el norte del país, que representan el 16%, 990 en Jalisco y Bajío. La mayor parte está ubicada en el centro, con 2.150 empresas que representan el 53%. Y bueno, vemos cómo tanto en la región del Golfo como en el sur del país, pues falta mucho desarrollo también de industria de plásticos. Este es el comportamiento que hemos tenido el año pasado, 7.7 millones de toneladas de plásticos, que fue el consumo que tuvimos el año pasado. Este año esperamos que más o menos tengamos el mismo consumo. Ha habido algunas caídas, particularmente en plásticos de ingeniería, que si bien no impactan tanto por el nivel de consumo que se tiene, pues vemos que en otros plásticos como el mismo polietileno, el polipropileno, el crecimiento se ha mantenido a como se venía proyectando, e incluso algunos productos que hemos tenido la necesidad de importar de otros países, porque pues estamos precisamente demandando más cantidad para pues la producción de cubrebocas, para la producción de estas telas no tejidas, para lámina, para producción en general de muchos artículos que van muy relacionados con el sector salud, con el sector de envase y con algunos sectores de consumo principalmente.
Aquí vemos el análisis por tipo de plástico. Bueno, pues aquí es obvio que el polietileno representa el 34%, seguido del polipropileno. Después está el PET y bueno, pues el resto de los plásticos aquí lo vemos como participan dentro del consumo nacional. Esto es exactamente lo mismo, nada más que de acuerdo al tipo de mercado. El sector del envase representa el 40%, le sigue la construcción en esta gráfica, bueno, aunque el sector de consumo es uno de los más importantes, también el segundo lugar a nivel nacional. Y aquí vemos cómo cada uno de los plásticos impacta de diferente manera en cada uno de los sectores. Vemos como los plásticos de ingeniería y los técnicos pues están más orientados hacia los sectores eléctrico, electrónico y a la automotriz. Aquí vemos específicamente cuánto se va de los plásticos a cada uno de los sectores. El envase, como lo veíamos, el 40%, el consumo, el 20%, construcción 14%. En total, 7.7 millones de toneladas. Y el médico, que de una u otra forma se ha venido incrementando debido a la pandemia, pues ha tenido un crecimiento muy importante y mucho con importación de producto terminado, porque no todo se ha producido localmente. Hay mucho producto que se ha tenido que importar de China, desde las válvulas, por ejemplo, de tapas para poder hacer tapas dosificadoras para el sector de envase, puesto que la producción local pues no ha sido suficiente para abastecer el incremento tan grande de demanda que se tuvo en estos años. Hay varias tendencias que son importantes mencionar en la industria del plástico y que antes del COVID ya las veníamos diciendo, pero que todavía con esto, a pesar de esta pandemia, pues podemos estar visualizando que son importantes. En tema medioambiental no lo tenemos que dejar de lado, es algo que atañe directamente a la industria del plástico. El tema de la fragmentación, que es un nivel de personalización que se está dando, puesto que las empresas hoy están exigiendo productos hechos a la medida de las necesidades de cada empresa, con la búsqueda de la diferenciación. Y bueno, pues obviamente pues habrá aumentos en consumo, tanto del sector médico, empaquetado, eléctrico, electrónico, todo lo que tiene que ver con el sector de consumo, automotriz y aeronáutica. A pesar de que son sectores que pues han sido muy afectados con el uso con el tema de la pandemia. La innovación pues siempre está presente y hoy más que nunca tenemos que ser muy creativos para poder estar fomentando este tipo de cosas. Sin mencionar datos de crecimiento específico, aquí podemos ver cómo pues desde la individualización del empaque, por ejemplo en el pan que antes se vendía a granel, hoy se tiene que envasar individualmente, las verduras, los productos en general para llevar, aunque hay algunas versiones ya compostables con aditivos y demás, pues el plástico está presente en todo esto. Esta es una gráfica en donde podemos ver que estas compras de pánico van a generar un impulso grande en los próximos, tanto el 2020 como el mismo 2021, y nuevamente volverán a regresar a sus niveles normales de crecimiento poco a poco en lo que pasa la pandemia. Pero en el momento actual están teniendo crecimientos muy importantes, en donde podemos ver hasta del 9-10%, e incluso, esto es a nivel global, esto se está manejando en Europa y en Estados Unidos, pero aquí en México pues podemos pensar que los crecimientos son muy parecidos. En agricultura, alimentos y bebidas vamos a ver también que pues el crecimiento de la población mundial implicará la necesidad de mayor cantidad de alimentos, y esto pues va a impulsar la agricultura protegida en todos los sentidos, y también pues obviamente el tema del cambio climático que nos tiene que ayudar con todo esto. Aquí vemos algunas imágenes de cómo pues el plástico está presente para proteger, para poder incrementar los cultivos y pues desarrollar empaques que nos permitan transportar y garantizar la vida de anaquel durante más tiempo de los productos que se consumen. El sector automotriz, pues aunque en México tuvimos caídas importantes, llama la atención saber que es uno de los sectores clave para impulsar la economía nacional, y pues el plástico está inmerso en todo esto.
Aquí vemos todas las empresas que están, que la mayoría de estas son globales, pero ya vemos empresas incluso pues como Bike, chinas, que ya están armando productos en México. Entonces las tenemos las más importantes marcas automotrices y pues proveedores que van a estar abasteciendo toda la línea de productos, y hay muchos por llegar. 600 como Tier 1 y 900 proveedores entre T2, T3, T4, y ya hacen falta. Así que es importante que muchas de las empresas que a lo mejor están en otros sectores visualicen que aquí va a haber necesidades, porque hay cambios importantes para pasar de los autos de combustible tradicional de gasolina a los autos híbridos y a los eléctricos, y ahí hay grandes necesidades de uso de plástico. Esta es la producción de autopartes, y que si bien entre el 2019 y el 2020 hubo una caída del 32%, pues espera esa caída, pues esperamos que en los próximos años esto se recupere sustancialmente. Pues lo que les digo, hacia el tema de autos híbridos, autos eléctricos. El sector eléctrico electrónico, increíble, pero también ha tenido crecimientos importantes, y hay clústeres a nivel nacional, tanto en el norte del país como en el Bajío, que están motivando el desarrollo de proveeduría local, porque pues el TEMEC está demandando ese tipo de necesidades. El sector de consumo se ha mantenido, no ha habido crecimientos importantes, pero si aquí sumamos todo lo que tiene que ver con los artículos desechables por la seguridad que implican, pues ahí hay un crecimiento interesante. La construcción no ha sido de los más beneficiados, pero pues hay oportunidades, y esperemos que a partir del 21-22 se vuelva a reactivar un sector que demanda pues tanto tubería como productos para lo que tiene que ver con pues la señalización, con la conducción de agua, gas, drenaje, en fin, todo este tipo de líneas de productos, incluso iluminación y demás. Finalmente, pues el sector médico, que es con el que empecé, pues yo creo que aquí sobra decir todo lo que se está utilizando y se seguirá utilizando, y bueno, pues ha vuelto importantísimo el tema para poderlo desarrollar. Muchísimas gracias. Aquí les dejo el link de nuestra revista Ambiente Plástico, el último número. Estamos abiertos para sus preguntas y sus inquietudes en nuestro correo electrónico mconde@ambienteplástico.com. Muchísimas gracias y estamos para servirles.